Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Salvatore Cárdenas Navarro, estudiante del programa de profesional en deporte de la Universidad de Magdalena, y en este video les voy a hablar un poco sobre la historia del ciclismo y cómo se originó. En este caso, la historia del ciclismo comenzó en 1817 con la creación de la primera bicicleta por Carl Drake. Con el paso de los años, las bicicletas fueron evolucionando y mejorando hasta parecerse a las actuales. Las primeras carreras se realizaron en Francia durante el siglo XIX, dando origen así al ciclismo como deporte. En el siglo XX se surgieron las grandes competencias como el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Gracias a estos avances tecnológicos y al entrenamiento deportivo, el ciclismo pudo así convertirse en una de las disciplinas más populares en el mundo. Actualmente, el ciclismo se considera como un deporte olímpico, una actividad recreativa también y un medio de transporte sostenible, utilizado también por muchas personas en el mundo. A continuación les voy a hablar sobre cómo colocar correctamente las calas tanto en una bici de MTB y una bici de ruta. Para esto primero se coloca la zapatilla y se mantiene el pie en una posición recta. Esto es muy importante. Luego se identifica la ubicación del juanete y el quinto metatarso. Después se realiza una marca correspondiente entre esas dos líneas. Se marca también el eje longitudinal de la zapatilla y se determina también el punto medio entre las dos referencias marcadas, tanto en la línea que hicimos de un lado como en la del otro. Se realizan las marcas en ambos lados. Esto se debe realizar también en ambos pies, claramente, porque no todos los pies son iguales. Estas marcas se instalan después en las calas, también para procurar de que se encuentren perfectamente centradas las calas en la zapatilla, para que pueda haber una correcta alineación en la zapatilla. La principal diferencia entre las calas para las bicicletas de ruta y de MTB radica entre la posición, el tipo de peladeo que puede depender cada modalidad, también dependiendo de la disciplina y también del tipo morfológico que tiene el deportista. En esta diferencia se puede notar para una escala ya sea de bici MTB o una bici de ruta. También varía el tema de los grados en una bicicleta tanto de MTB como de ruta, para que la persona pueda pedalear o el deportista pueda pedalear correctamente como se sienta cómodo. Hay deportistas que a veces pedalean con la rodilla un poco hacia adentro, otras un poco hacia afuera. Entonces en esto también influye mucho el grado de la cala, de movimiento que se tenga. En esta parte del video les voy a explicar cómo calcular y cómo medir la altura del sillín, cómo ajustarlo correctamente, la altura de nuestro sillín, cómo ajustar el retroceso, cómo también sacar la medida de la bicicleta del marco para una bici de MTB y una bici de ruta. Para todo este proceso que vamos a sacar mediciones, las medidas del marco, cuáles son nuestras medidas y todo, necesitamos primero saber cuánto mide nuestra entrepierna, cuál es la medida de nuestra entrepierna. Para esto utilizamos un metro y podemos utilizar también un libro. En este caso lo que hacemos es que cogemos el libro, nos lo pegamos en la entrepierna y lo ajustamos lo más arriba que se pueda. Juntamos los pies y se mide con el metro desde la parte más alta del libro hasta la punta de los pies. En este caso ya yo la medida la había sacado. Yo tengo una medida de entrepierna de 87 centímetros. Ahora, sabiendo esto, para poder sacar nuestras mediciones y también la talla del marco de nuestras bicicletas, tanto de MTB como de ruta, se hace un simple cálculo. Se multiplica la medida de nuestra entrepierna en centímetros. En el caso de la bicicleta de MTB, se multiplica la medida de la entrepierna en centímetros, que en mi caso sería 87, por 0.21. Esta medida queda en pulgadas. Y en caso de la bicicleta de ruta, se multiplica la medida de mi entrepierna por 0.65. Aquí arriba yo les voy a dejar un cuadro. Haciendo ustedes los cálculos y el resultado, ustedes pueden ver según el cuadro en qué talla de bicicleta están, sea S, M, L, dependiendo de la medida que ustedes hayan calculado y de lo que les haya dado la fórmula. Esto para poder sacar nuestra talla en marco tanto de bici de MTB como bici de ruta. Ahora acompáñenme. Ahora les voy a enseñar
cómo calcular y cómo ajustar la altura del sillín. Para calcular ahora la altura del sillín y ajustarla correctamente, se debe, con la medida de la entrepierna que sacamos ahorita, que en mi caso sería de 87 centímetros, se debe calcular desde el eje del pedalier, en este caso, desde la parte de abajo de la biela, lo colocamos en la parte más baja y se calcula entonces desde el eje del pedalier hasta el punto máximo del sillín. Se calculan los 87 centímetros que mide mi entrepierna. ¿Cómo verificamos que esta medida esté correcta? Para verificar que esta medida esté correcta, tenemos que subirnos en la bicicleta y mirar que nuestro pie quede completamente estirado. Cuando mi pie queda completamente estirado es porque tengo la altura del sillín correcta. En este caso ya hicimos el ajuste previo y quedó correctamente, mi pierna queda completamente estirada. Ahora, para calcular el retroceso del sillín, se necesita colocar primero la biela en la parte delantera paralela al suelo. Tiene que quedar la biela paralela al suelo. Y se utiliza entonces, con esto, se utiliza una plomada o también podemos amarrar algo a una pita, en este caso un peso o algo. Y vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el retroceso, como les dije, se coloca la biela paralela a la parte delantera, al suelo. Y entonces con la plomada vamos a colocar desde la parte más externa de la rótula, vamos a bajar y tiene que quedar perfectamente en la punta de la biela. Si esto queda perfectamente alineado desde la parte externa de la rótula hasta la punta de la biela, quiere decir que entonces nuestra retroceso o nuestra medida del sillín, nuestro ajuste está correcto. No hay que retrocederlo ni adelantarlo más. En este caso ya nosotros habíamos hecho estas mediciones, pero así más o menos es que se puede calcular y rectificar que el retroceso del sillín esté correctamente.